Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con Jorge Nájar, autor de Contra la Barbarie, el libro que forma parte de la serie del sello Ucamara, que se va a presentar en septiembre próximo en Iquitos. Él, como ustedes saben, radica en Francia, está en Europa. Jorge, buenos días. Allá me imagino que es bien entrada la tarde ya. Buenas tardes, Jaime. Aquí exactamente son las 3 de la tarde con 25 minutos y Y estamos a orillas del Mediterráneo, ¿eh? 50 grados. Bueno, prometen una lluvia esta tarde a las 4 de la tarde, así que paciencia. Paciencia, paciencia que tuviste para escribir Contra la Barbarie, ¿no? Contra la barbarie es un libro que se ha ido gestando durante muchos años y que el elemento que aceleró los procesos han sido las llamadas cumbres amazónicas. Claro. Entonces, tras la huella de esas cumbres amazónicas, el libro avanza por todas las ciudades en las que se realizó y al mismo tiempo yendo y viniendo a Iquitos, que siempre ha sido mi capital cultural. Y Contra la Barbarie es una navegación literaria y también social. Quiero decir que se aborda los aspectos gubernamentales de trato a los amazónicos y también los aspectos literarios de ese trato, ¿no? El, el eje principal ha sido ese, la situación en la que ha estado la Amazonía administrativamente durante todo el periodo, este periodo republicano. Es decir, una especie de distanciamiento, alejamiento, creación de mitos y leyendas que, por cierto, siguen, continúan. Y en paralelo, he tratado de desarrollar el análisis literario en torno a las obras que he conocido, que conozco, y que corresponden más o menos a las ciudades de Iquitos, de Pucallpa, de Yurimaguas, de Bagua, y etcétera, ¿no? Ese es el eje. Y podría ser un buen resumen del libro que aborda la violencia desde y contra la Amazonía. Es decir, el libro es eso. Okay. Recuerdo la primera escena con la que se abre el libro, esa escena en la que están enfrentados militares y amazónicos con el rostro pintado. Ya eso te dice mucho sobre el contenido del libro, que va a continuar desarrollándose de manera, yo diría, histórica y analítica sobre las diferentes formas de violencia que han operado en la región. Fundamentalmente la violencia del extractivismo, ¿no? Que es el principal motor de todo lo que ha ocurrido en nuestro espacio. Es inevitable preguntarte, Jorge, ¿qué ha hecho más daño a la Amazonía? En términos literarios, en términos económicos, en términos inclusive geográficos. ¿El extractivismo o el populismo? A mí me parece que ha habido muy buenas intenciones con relación a la Amazonía, eh, es decir, grandes proyectos que enseguida, cuando llegaron a su aplicación, terminaron convirtiéndose en proyectos mal aplicados, mal desarrollados. Recuerda el caso del proyecto de construcción del primer ferrocarril a la Amazonía, que se inició pues durante el periodo de la llamada República, no, durante el gobierno de Leguía. Ese proyecto a mí me parecía un proyecto muy bueno. Sin embargo, se invirtió tal cantidad de dinero que nadie sabe ahora dónde ha ido a parar. El proyecto nunca se realizó.
En vez de eso, se construyó la carretera, la primera carretera de penetración a la Amazonía, en la que pues han trabajado mucho mis padres, la gente de la generación de mis padres, y que ha provocado, yo diría, el más grande proceso de mestizaje en toda la región amazónica. Pucallpa se convirtió en el principal puerto de importación y de exportación, pero ¿a cambio de qué sacrificios? Las poblaciones aborígenes, estoy pensando en las poblaciones de cerca de la Guaitía, o las poblaciones de las orillas del Pachitea, todas esas poblaciones se han diseminado y se han perdido en el espacio amazónico para terminar, ¿cómo te diría?, hacinados a orillas del Rímac o en los cerros, de Lima, ¿no? Y no hacinados a orillas del Sena, no hacinados a orillas del Sena también. Ha llegado a orillas del Sena. Yo soy el hijo de esa carretera. También soy el hijo del aeropuerto de Iquitos, ¿eh? Mis padres se conocieron en Iquitos justamente cuando mi padre fue a trabajar en la construcción del aeropuerto de Iquitos. Ahora, yo te hacía la pregunta del extractivismo y populismo, Jorge, porque no sé si a ti, ahora que has comenzado la entrevista con estas primeras páginas de los indígenas y todo, pero a mí me gustan los libros que me provocan imágenes en mi cerebro. Y una de las imágenes que me provoca el libro, entre todas, es Alan García entregando grandes cantidades de dinero con cheques y todo eso, como si eso fuera, digamos, una oportunidad de desarrollo para la Amazonía. Por eso te decía, si el populismo ha sido tan dañino como el extractivismo. El populismo tiene muchísimas formas. El populismo de Alan García fue, no sé si acusar de populismo a la primera etapa del gobierno de Alan García, en la que él consideraba que había que dar créditos a los pequeños agricultores, y facilitó la operación para dar créditos. El asunto es que luego esas posibilidades del crédito permitió a los apóstoles, ¿no?, apoderarse de cantidades de millones de dólares no para invertir, sino para sacarlos del país. Yo creo que ese es uno de los problemas de nuestra sociedad, la traición de nuestras burguesías. Ahora, te pregunto, porque el libro provoca un pensamiento y una reflexión sobre la burguesía, pero también sobre los escritores. Los escritores. Te digo, te hago la pregunta de análisis y de provocación. ¿Los escritores amazónicos han traicionado a la Amazonía? No creo yo. Me parece que los escritores que yo conozco, que más conozco y que más aprecio... No, pero te hablo desde los que conoces hasta los que, bueno... Los que no conozco. Anteriores a tu generación, digamos. Como decía un filósofo alemán, de lo que no conoces, mejor no te expreses. Entonces, voy a hablar solamente de lo que conozco. Yo considero que la obra narrativa, la obra periodística y la obra poética, incluso de Rumril, es un magnífico ejemplo de defensa de la naturaleza, de defensa del mundo amazónico. Considero también que la poesía de Javier Dávila Durán es una poesía que a nivel nacional la tenemos en el olvido. ¿Pero por qué esa poesía está en el olvido? Porque no está en las librerías. Los libros, una vez editados, necesitan estar al alcance de sus lectores, en las librerías. En el mano a mano. Vamos a buscarlo. Claro.
Germán Lequerica, por ejemplo, un escritor totalmente marginalizado, porque vas a las librerías de Lima y no encuentras sus libros. ¿Qué crítico puede sumergirse en el trabajo poético de Germán Lequerica? Ninguno, porque los libros no están. Ahora, pero te digo eso, mira, mira, Jorge, casualmente lo que acabas de decir provoca este encuentro que vamos a tener en septiembre en Iquitos. Y es que en la Feria del Libro de Mayo, en Iquitos, la gente pedía libros de Germán. ¿Ya? Y no hay. Entonces nosotros estamos haciendo la reedición, la nueva edición de la búsqueda del alba. Y es también eso una deuda que se tiene con los poetas, los escritores. Francisco Izquierdo Ríos, en la década del 60 decía que se tenía que emprender, por ejemplo, una publicación de las obras de Genaro Herrera. Pero hay una deuda también, digamos, literaria con los amazónicos, ¿no? Mira, uno de los problemas que tenemos con la literatura amazónica es, desde mi punto de vista, es que es demasiado regionalista. Estos regionalismos tienen sus méritos pedagógicos, sociales, en la medida que ayudan a tomar conciencia del entorno en el que vivimos. Pero para el lector ajeno a esa realidad, insistir en tunches y chuyachaquis y runamulas, escapándonos de las otras problemáticas como son la pobreza, el extractivismo, la explotación de nuestros compatriotas, o el simple drama de existir en las urbes. Hay que seguir desarrollando, hay que psicologizar más con los problemas que tenemos todos para que nuestra literatura pueda ser más trascendental, más importante, y por supuesto en todo eso cuenta muchísimo el trabajo de la forma. Cómo hacer que el trabajo formal permita y facilite la universalización de nuestros temas, ¿verdad? Sí. Yo he crecido, por ejemplo, leyendo a Pancho Izquierdo, ¿no? Y a Pancho Odicio. ¿Quién conoce a Pancho Odicio? Conocemos a Francisco Izquierdo porque a Francisco Izquierdo se le ha publicado en diferentes oportunidades. A Genaro Herrera se le ha publicado en diferentes oportunidades. Lo mismo a Hernández, se le ha publicado infinidad de veces. Pero a Pancho Odicio, ¿quién le ha publicado? Tenemos ahí su obra casi de manera casi clandestina. A Germán Lequerica, ¿quién lo ha publicado? Su obra es clandestina. Yo considero que La búsqueda del alba, un libro bien editado, con un estudio bien centrado, contribuirá a universalizar esa voz. Porque esa voz, la voz de la búsqueda del alba, es una voz universal. Tú la has leído porque tú eres su nuevo editor. Y te darás cuenta que en el contexto no hay más que dos regionalismos. Y hay mucha preocupación por la gente con la que vive, hay mucha preocupación por la madre, por el padre ausente, por la vida y por la gran esperanza de poder vivir de otra manera, ¿no? Esas cosas yo creo que hay que analizar y presentar a Germán Lequerica nuevamente a los lectores, porque los lectores de la época de nuestros padres ya no están. Hay que presentarlos para los jóvenes lectores, ¿no? Y esto debería ser permanente, ¿no, Jorge? O sea, encuentros literarios, publicación de libros, no, digamos, a una escala similar a otras ciudades, pero en la aldea amazónica, no solamente de la región Loreto, sino de las demás regiones, debería ser una cotidianidad esto
de hablar de literatura, de hablar del pensamiento, de hablar inclusive de la barbarie que se ha ejercido contra los amazónicos, ¿no? Mira, yo lo que creo es que si los gobiernos regionales, las municipalidades no se preocupan por este tema, van a ser desbordados. Nuestras ciudades ya no soportan más cemento. Nuestras ciudades amazónicas, por las características geológicas del espacio, no tienen por qué seguir creciendo tanto. Las nuevas urbes tendrán que ser pequeñas, medianas, interconectadas. ¿Interconectadas por qué? Por la necesidad de los servicios bibliotecarios. Cuando sales de Iquitos y te vas a, no sé, a Yurimaguas, en el camino, ¿cuántas bibliotecas encuentras? ¿Qué leen los jóvenes de las aldeas? No me deprimas tan temprano, pues. ¿Ah? Habría que tratar Sí. de hacer en cada centro escolar unas bibliotecas, ¿no? Y en esas bibliotecas que estén, pues, los clásicos amazónicos. ¿Cuántos clásicos amazónicos hay? Uy, si nos ponemos a contar desde los nacionales hasta los extranjeros, pues tenemos un buen paquete de escritores, ¿ah? Bueno, y ese paquete o un paquete, no sé si grande o pequeño, de escritores van a estar en Iquitos en septiembre en esta fiesta literaria. Te esperamos, Jorge, y un saludo a toda la familia, y estamos deseosos de que llegue septiembre y que el verano amazónico pues también se contagie del verano europeo que actualmente estás disfrutando. Muchas gracias, señor. Jaime, un fuerte abrazo y mi agradecimiento desde ya, porque sin tu mediación seguro que yo no estaría en septiembre en señor. Iquitos. Es lo Un mínimo, fuerte abrazo. es lo mínimo que se puede hacer para un escritor de tu categoría. Muchísimas gracias, señor. Un abrazo, Jaime. Gracias, gracias, gracias.